presenta Tarjeta Naranja. Es interesante, estaba pensando de qué interesante que voy a dar una charla después de 20 años o 30 años que he trabajado en ciencia y en educación, y la charla es la bendición o el beneficio de no saber. Yo soy geólogo. Voy a tratar de dar una introducción de lo que yo hago con imágenes y después vamos a ir al caso del hidrógeno en la Luna. La imagen que están viendo ustedes ahora es una imagen de la Tierra. Es un modelo geodinámico hecho en la Universidad de Michigan por Peter Van Kecken. En blanco y negro están viendo las composiciones. Hay distintas composiciones, va del blanco al negro con tonalidades de grises. Y en el de color va de azul, que es frío, y el rojo, que es caliente. Lo que pueden ver es que el planeta Tierra es muy, muy dinámico. Lo que yo hago como geólogo, geoquímico, es tratar de entender cuáles son las heterogeneidades que tiene la Tierra, cuándo se formaron, cuál es la composición de las heterogeneidades. El radio de la Tierra tiene 6.000 kilómetros. Nosotros solo vemos 100 kilómetros. Entonces la cuestión es decir, ¿cómo nosotros podemos aprender y entender algo sobre el interior del planeta cuando solo vemos 100 kilómetros? Y entonces hay una forma en que podemos aplicar esto, es a través de las lavas volcánicas. Las lavas volcánicas en general son fundidos del sólido que existe en el interior del planeta. Si nosotros por experimento sabemos cómo los elementos se distribuyen durante la fusión entre el líquido y el sólido que queda, teniendo los líquidos que salen a la superficie, simplemente por densidad, tienen más baja densidad, flotan a la superficie, salen a la superficie, nosotros los colectamos, los analizamos, y después podemos inferir cuál es la composición del sólido que está abajo. Así vamos alrededor del mundo colectando rocas volcánicas y vemos las composiciones. El trabajo que yo estaba haciendo mayormente era tratar de determinar cuál es la cantidad de agua que existe en la Tierra. Hoy día hay distintas versiones, pero se cree que en términos de océanos, tenemos el océano que está en la superficie y después se cree que entre dos océanos más a 6 océanos más están en el interior del planeta. Eso fue lo que yo estaba haciendo hasta alrededor de el año 2003 o so. En esa época me dieron una posición en la Universidad de Brown y la persona que se retiraba, a la que yo estaba llenando la posición, era una persona que había trabajado mucho en ciencias de planetas. Entonces, los otros profesores del departamento me dijeron, mira, sería bueno que vos trabajes en ciencia del planeta, cosa que esta parte que se estaba haciendo con este profesor no se pierda. Entonces yo le dije, de ciencia del planeta realmente no sé nada. El único planeta que conozco es la Tierra, de lo único que puedo colectar muestras es la Tierra. Dice, bueno, pero sería bueno que vos hagas esto. Claramente yo quería una posición fija y tenía que hacer el esfuerzo de ver qué podía hacer en ciencia del planeta. Entonces tenía que buscar algo afuera de la Tierra que me permitiera hacer análisis para que el departamento estuviera contento. Y decidí trabajar en la Luna. ¿Por qué la Luna? Soy, en cierta forma, muy conservador en la forma en que yo busco las muestras. A mí me gusta ir, colectar las muestras, traerlas, analizarlas. Sé que no hubo contaminación. La mayor cantidad de muestras que nosotros recibimos de afuera de los planetas son meteoritos que están completamente modificadas por el impacto que produjo el meteorito que llega a la Tierra. En este caso, la Luna tiene el beneficio de que astronautas fueron y colectaron. Lo que ustedes ven son los puntos en rojo, son las misiones Apolo, 11, 12, 14, 15, 16, 17, y en amarillo son las misiones Luna, que no fueron con personas, pero son con robots que las mandaron a la Unión Soviética. Y los astronautas, la misión Apolo apareció entre el 1969 al 1972. La más importante para mí como geólogo fue la Apolo 17. La razón fue que uno de los astronautas, el único astronauta que era geólogo, viajó en la 17. Y todos aquellos que piensen que geología es aburrida, le quiero mostrar un video que se filmó durante la colección de muestras volcánicas del Apolo 17. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Boy, is this a neat way to travel? Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum.
skip along. But me, boy, skip. Estos astronautas trajeron vidrios volcánicos, esencialmente los mismos como vieron esa fuente de fuego que salía de los volcanes. Lo mismo pasó en la Luna, estaban frías ya, y otra cosa que ellos vieron era de que ellos habían sido entrenados para encontrarse con rocas blancas y negras. Y es interesante eso porque había una predicción de lo que se tendría que encontrar en la Luna. El problema es que cuando empezaron a ver colores distintos, los primeros que encontraron colores distintos fueron los del Apolo 15, y había 2 astronautas que llegaron a la Luna y encontraron rocas verdes. Claramente, cuando vieron las rocas verdes, los 2 astronautas se preguntaron, bueno, ¿quién describe esto? Porque la gente en NASA que estaba escuchando la conversación van a pensar que estaban locos. Entonces se estaban pasando la pelota a ver quién la determinaba, quién la describía, quién decía que era verde. Y al final uno dijo, mire, NASA, tenemos una roca que acá es verde. Y dice, bueno, saque una muestra y tráigala. Las composiciones son distintas. Lo que determina el color son los elementos de transición. Por ejemplo, el verde está dado por el hierro, el naranja está dado por el titanio en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que las lavas, como vienen de reservorios en el interior de la Luna, vienen de reservorios que tienen distintas composiciones. Lo que nosotros queríamos saber es cuánta agua y otros volátiles como flúor, cloro, azufre, son elementos que les gusta estar en fase gaseosa durante las erupciones, había en las lavas. Como las lavas vienen de adentro, nosotros sabemos que si había agua, las lavas que venían de adentro iban a traer agua, entonces sabemos que hay agua dentro de la Luna. Gente trató de analizar agua antes, entre los años de la década del 70, trataron, y la conclusión fue de que no había agua. Gente muy famosa, muy buena, analizó, dijo, no hay agua. En los años 80 hubo un modelo de la formación de la Luna. El modelo de la formación de la Luna dice que la Luna se formó 4.500 millones de años atrás por un planeta del tamaño de Marte, vino e impactó contra la Tierra, se rompe mayormente el planeta del tamaño de Marte, se forma un disco de material y ese disco de material después se agrega, se acreciona y forma la Luna. Lo que ven en la escala al costado es temperatura. 7.000 grados centígrados, 7.000 grados centígrados. Las rocas se funden al 1.000 grados centígrados, una cosa así. 7.000 grados centígrados y 2.000 grados centígrados. El material que ustedes están viendo roto tiene poca masa. Al tener poca masa, tiene poca gravedad. Al tener poca gravedad, no puede retener el elemento más volátil y más liviano, que es el hidrógeno. Entonces, teníamos los análisis hechos en el 70 sobre los vidrios volcánicos, decían no había agua. Tenemos el disco volcánico, el disco lunar, protolunar, que va a formar la Luna, que perdió todo el hidrógeno por el modelo. Tenemos el modelo y la evidencia. Entonces todos dijeron, bueno, no hay agua, tiene sentido con el modelo. Muy bien. Yo en el 2003, 2004 me dicen trabaje, yo dije quiero muestras de la Apolo porque la trajeron los astronautas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Yo lo que hago es medir contenido de volátiles en las rocas volcánicas terrestres. Entonces, lo que dije, bueno, ¿por qué no volver a analizar las rocas volcánicas lunares? Nosotros tenemos nuevas tecnologías, mayores precisiones, menores niveles de detección. Y la reacción de los colegas de Brown fue instantánea. Fueron muy educados, pero siempre fui yo el foco de un montón de chistes, como diciendo, es lo mismo, lo que decían era que era lo mismo encontrar agua en la Luna que ir y pescar en el desierto. No obstante eso, la sensación que yo tuve, o de más está decir, cuál fue el sentimiento que yo tenía, o cómo me sentía. No obstante el sentimiento que tenía, yo sabía que no sabía mucho sobre la Luna y que podía ser ridículo lo que estaba proponiendo. Insistí, entonces dije, en una de esas, bueno, esto es local, en una de esas en la universidad donde yo estoy trabajando, si yo lo mando a una propuesta a las organizaciones de subsidio, en una de esas la gente le evalúa y le gusta y me dan la plata. Yo necesitaba tener la aprobación del proyecto para yo poder pedir las muestras. No puedo pedir las muestras hasta que no tenga la aprobación. Entonces mandé la propuesta a la NASA. La reacción fue la misma que mis colegas.
Entonces tenía dos posibilidades. Uno, dejarlo de lado, no hacer más ciencia y los planetas, ya está, traté, suficiente, o insistir. Entonces decidí insistir. Pasado 3 años para que ellos me aprobaran el proyecto. Después de los 13 años, no sé qué pasó. O les di lástima, o los cansé, como buen cordobés, insiste, y bueno, al final consigo lo que quiero, me dieron la plata. Me dieron la plata, aprobé el proyecto, pedí las muestras inmediatamente y analizamos las muestras volcánicas de la Luna. Y los resultados fueron evidentes. Lo que ven en naranja son las concentraciones de flúor, cloro y azufre y de agua versus el agua que está en la X, comparados con lavas, con los contenidos volátiles de lavas terrestres que está en el campo gris. Como ven, las concentraciones de agua en estas rocas volcánicas lunares y terrestres eran similares. ¿Qué quiere decir? Que hay reservorios dentro de la Luna que tienen tanta cantidad de agua como reservorios en la Tierra. Por supuesto, fue una explosión terrible dentro del ambiente planetario. Se han creado un montón de nuevos modelos. ¿Cómo me sentí? Está de más decir cómo me sentí. Esa es la forma, yo creo que Kino expresa cómo me sentí yo cuando esa explosión de los resultados vinieron. A partir de ahí se cambia el paradigma, nosotros empezamos a ver cómo explicar la formación del agua con el modelo de generación de la Luna que teníamos. Hoy en día se están aplicando un montón de modelos con respecto a eso. Lo que yo me pregunté es, ¿cómo puede ser que una persona que no tenga idea de ciencia de los planetas, no sabiendo casi nada, puede decir, por un descubrimiento fortuito, conseguir algo que va a cambiar la dirección con respecto al estudio de la Luna? Y Kino, de vuelta, expresa mi sentimiento de la misma forma. Estaban todos tan concentrados en cierta forma que nos dejaron de mirar. Hay descubrimientos fortuitos que ha habido durante la historia, muchos. Uno es de Henri Becquerel. Becquerel tenía, por ejemplo, él quería relacionar los rayos solares con ciertos minerales que tenían fluorescencia con los rayos X. Entonces puso los minerales sobre una placa fotográfica y supuestamente la tenía que poner al sol. El problema de Becquerel, así lo tengo entendido, lo hizo en invierno, estaban los cielos con nubes, no había sol, entonces lo guardó a la placa con el material mineral, que era un mineral de uranio, la mete adentro de un cajón, espera que salga el sol. Cuando sale el sol, en vez de querer ponerlo al sol, decidió, sin hacer nada, vamos a revelar la placa fotográfica. Cuando revela la placa fotográfica se da cuenta de que había marcas que no tenían que ver con la fluorescencia, los rayos X, que tenía que ver otro proceso que estaba produciendo, que estaba afectando a la placa fotográfica. Y eso es lo que nos dice, bueno, ese es el descubrimiento de la radiactividad. Un segundo descubrimiento fortuito es Alexander Fleming. Alexander Fleming, microbiólogo, trabajaba en bacterias, tenía un montón de placas con cultivos de bacterias. Llega el momento de las vacaciones, me imagino que la mujer le dijo, déjate de joder, vámonos de vacaciones, dejó las placas sobre la mesada, se va de vacaciones, vuelve un mes más tarde, y cuando vuelve un mes más tarde ves que las placas están llenas de hongo. Yo me imagino que hubiera agarrado las placas y las hubiera tirado. Sin embargo, él las agarró, las observó y notó que alrededor de los hongos no crecía la bacteria. Y así descubrió la penicilina. ¿De dónde vienen estos descubrimientos? ¿De dónde vienen los descubrimientos que son fortuitos? Louis Pasteur tiene una frase que dice, suerte ayuda a la mente preparada. Entonces yo dije, perfecto, si uno se prepara mentalmente, si uno estudia, hace cosas, uno tiene más oportunidad de ver y descubrir cosas. Tenía sentido, pero no era aplicable a mí. Yo no sabía nada sobre la Luna. Y también Kino expresa de vuelta lo que puede ser la preparación. La preparación es un arma de doble filo. Muchas veces el preparar a alguien es ponerlo dentro de consenso o dogma tan fuerte que no le permite descubrir fortuitamente ninguna cosa. Entonces, como conclusión, yo creo que hay 3 puntos importantes. El primero, no tener preconceptos. No preconceptos de ningún tipo. El segundo es
seguir con las convicciones de uno, no importando los comentarios o lo que otras personas piensen, y tampoco por miedo al fracaso. Seguir y hacer las cosas que uno tiene por convicción. Y la tercera es cuestionar la autoridad y el dogma y el consenso, porque no por ser autoridad o por ser mayoría tienen el patrimonio de la verdad. Eso es todo. Muchas gracias. Presentó Tarjeta Naranja.